Muy buenos días a toda la comunidad. Esta mañana, digamos que la invitación es animarnos los unos a los otros. No sé cuánto contacto tenga usted con otros, empezando por los de la casa, para animarnos los unos a los otros en todo esto que el Señor nos viene contando, en poder vivir, en poder caminar en este proceso de entender lo que el Señor nos ha venido contando tan maravillosamente, de podernos preguntar todos los días cuál es el propósito para mí personalmente de lo que Dios nos viene contando, para qué me enseña que soy parte del ser de Dios, que soy parte de ese ser, soy el cuerpo de Cristo, cuál es el propósito. Son muchas las cosas que Dios ha hecho en favor de nosotros, después de la obra magna, de la máxima obra que Dios pudo haber hecho, que es la obra de la cruz, dar su vida por nosotros. De ahí en adelante viene trabajando muy pacientemente, muy minuciosamente con cada uno de nosotros y con los que nos escuchan entre semana, los que ven los videos entre semana. Él viene trabajando muy lindo, muy lindo. No solamente con esta comunidad, como hemos repetido hartas veces. Yo he estado escuchando a varios predicadores argentinos, españoles y de otros países que en verdad estudian y Dios les está contando, como es un solo espíritu. El que estudia va a recibir la enseñanza de Dios por el mismo Espíritu Santo que es el que revela las Escrituras, ¿cierto? Y es muy gratificante, muy bonito poder escuchar a hombres que de verdad están escuchando la voz de Dios, están escuchando por su comunión con Él, por la diligencia en el trabajo en las Escrituras. Entonces, animarnos unos a otros es muy bueno en cuanto a poder estudiar la Escritura unos con otros, poder orar unos con otros, poder reunirse entre semana. ¿A quién llaman? ¿Con quién se quieren reunir? Por Meet, por Zoom, por donde quieran, pero llamar a alguien y poder buscar los tiempitos de estudio, buscar los tiempos de conversar la palabra, también de escuchar al otro, que tiene, que le duele, que necesita. Eso es bueno, eso es muy bueno. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, le doy gracias a Dios por mis hijas y mis hijos, y le doy gracias a Dios por la familia, que realmente me tienen pendiente en sus oraciones, pero también pues me llaman, están al tanto de uno. Y eso es bueno, eso lo anima a uno, lo fortalece, también poder conversar de las cosas del Señor. Eso es lo que a uno lo llena de sabiduría y de todo lo que necesita para vivir en este tiempo. Entonces vamos a mirar Proverbios 3, versículo 3, en una versión internacional. 3:3, ¿sí? Sí, señor. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Bien, que nunca se aparten de nosotros el amor y la verdad. Que nunca se aparten de nosotros el amor a la verdad. Misericordia en muchos aspectos es amor, porque la Reina Valera dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. El amor y la verdad no se pueden separar de nosotros, son dos pilares absolutos, pilares de la vida de aquel que cree como nosotros, del Hijo de Dios, el amor y la verdad. Si usted lo mira por donde lo mira, son realmente pilares en la vida del creyente. Si falta uno de los dos o no vivimos uno de los dos, pues ¿en dónde estamos? No sabemos toda la verdad de la Biblia, pero no tenemos amor. Dice la Escritura que eso no sirve de nada, no valemos nada. Si tenemos todo el amor, pero no tenemos el entendimiento de Dios, tampoco vamos a saber amar. No sabemos amar, porque el amor del ser humano es egoísta, el amor del ser humano busca lo suyo propio. Entonces y pueden haber eventos como los que hemos visto seguramente cada uno, en donde uno ve que familias perduran en el amor, aunque no conozcan lo que nosotros conocemos. Son familias muy amorosas, muy unidas, y que los mueve el amor realmente, los hijos por los padres por los hijos, entre hermanos, y se mueven y no conocen del Señor. Entonces, cuanto más nosotros que tenemos el amor verdadero, el eterno, y que estamos conectados con la fuente del amor, unidos a la fuente del amor, esto va a ser un fundamento para cada uno de nosotros, el amor y la verdad. Que nunca se aparten de nosotros el amor y la verdad. Siempre seamos uno con el amor y la verdad. Uno, totalmente, literalmente. Tengamos intimidad con el amor y la verdad. Es el mismo Señor Jesucristo para poder tener una vida maravillosa en nuestro día de vivir. Que no es fácil para muchos, no es tan sencillo el paso por la tierra, por muchas circunstancias, pero mientras uno esté prendido, unido al amor y la verdad, se puede caminar erguido, se puede caminar
orgulloso de ser hijo de Dios a pesar de las circunstancias. Bien, ayer conversaba con mi hermana Jenny porque digamos que le expresaba una palabra que estaba mirando esta semana para ver cómo la exponía yo a la comunidad, ¿cierto? ¿Qué pensaba? Entonces, uno tiene que reflexionar muchas veces, o todo el tiempo más bien, cuando quiere llevar una enseñanza a una comunidad, para que las enseñanzas no sean carga para las demás personas, que las enseñanzas no sean convertir otra vez a la comunidad en algo religioso, ¿cierto? En sustos, en miedos, en haceres, porque me toca, porque si no lo hago voy a recibir disciplina, castigo, lo demás, etc. Eso lo lleva a uno más bien a lo que les decía al principio, a que realmente nosotros lo que tenemos que hacer es animarnos los unos a los otros, a que cuando Dios les hable o Dios me hable podamos compartir con el otro las enseñanzas del Señor, ¿cierto? Porque digamos que durante muchos años uno caminó por vista. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido de estar viendo a los demás, si se portan bien, si se portan mal, de estarles endilgando cada día, cada error que cometieron o cada situación que estaban viviendo. Entonces uno vivía en esa situación todo el tiempo, de enrostrarle a la gente que no era tan hijo de Dios como uno. Porque cuando uno llega a la vida de otro a decirles que usted tal cosa, está diciéndole que ese no es como yo, ¿cierto? Que yo soy más perfecto que el otro, o perfecto, mejor que el otro, lo que sea, como lo quiera uno ver, ¿cierto? Entonces, desistí de llevar esa palabra para, para traer una palabra de ánimo, una palabra de ánimo. Hay veces uno en su diario vivir escucha cosas, yendo por la calle, en el bus, donde sea, uno escucha cosas que uno dice, bueno, ¿para qué escuché esto? ¿Cierto? Entonces, hoy quiero manifestarles un poco lo que la Escritura dice con respecto de nuestra vida diaria, de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de esa obra tan maravillosa, un poquitico, solamente dejar ver un poquito de lo que Dios ha hecho. Y vamos a empezar con una escritura bonita, como la de Proverbios, precisamente 3:3, donde el amor y la verdad tiene que ser el pilar de nuestra vida, de una vida de creyentes. Además que lo que conversábamos ayer con la gordita es que definitivamente a nosotros nos tiene que transformar la vida, renovar la mente y transformar la vida de nuestra intimidad con el Señor, nuestra comunión con Él, ¿cierto? Él nos ha dado harto y creo que conversábamos que esto es un proceso, hay veces un poco largo, para otros muy fuerte, para otros rápido. Empiezan a desarrollar lo que van recibiendo del Señor. Para otros nos cuesta un poquito más, bueno, pero para eso es la invitación de esta mañana a animarnos, precisamente porque todos no somos igualitos y porque para eso Dios hace esa metáfora de que somos el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros y que cada miembro necesita del otro. Están unidos por el amor para ayudarse los unos a los otros espiritualmente hablando, en todos los aspectos. Pero vamos a mirar lo bonito que Dios ha sido, es y será con nosotros. Vamos a mirar Filipenses capítulo 1, un solo versículo. Lo leemos, el que lo lee si quiere dar su concepto de lo que acaba de leer y seguimos. Si hay algo más para decir, pues lo decimos, pero entre todos vamos a hacer esta reunión. Filipenses 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Alguien tiene otra versión para ese versículo? Señor. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús, ¿cuándo es? Cuando Él venga, ¿cierto? Cuando Él regrese. Ese es el día de Cristo. Pero ¿qué comentario le merece al que leyó, José Gabriel, esa porción de la Escritura? Siento, pues digamos, he leído mucho de lo que ha escrito Pablo y es una persona que estudiaba mucho para escribir las cartas. O sea, las cartas se veía como era que él iba estudiando y a partir de lo que iba estudiando iba escribiendo para enseñarle a los lugares donde enviaba sus cartas. Entonces, el leer que él está convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar constantemente hasta la venida del Señor Jesús, es más
como un aliciente a no desfallecer, porque muchas veces uno ve como me estoy esforzando y tropecé. Entonces uno como que se desanima totalmente, uno como que pierde esas ganas. Hay días de días, ¿no? Y leer esto es como él continúa perfeccionando. Ya yo no voy a ser el mismo que ayer y soy 10 veces lo que era hace 2 años, siempre y cuando estamos, digamos que en esa relación con el Señor, ¿no? Pero sí es como el que esa persona diga, estoy convencido de que ustedes van a seguir siendo perfeccionados, lo motiva también a uno. Es como cuando uno tiene una pasión, ¿no? Digamos, un futbolista, que alguien le diga, yo ya pasé por ahí o yo estoy seguro que usted va a estar perfeccionándose constantemente mediante que usted entrene. Y eso motiva a cualquier persona, ¿no? Entonces eso es lo que veo ahí. Gracias. Eso es pensando desde esa perspectiva y me parece supremamente lindo. Pero también pensamos un poquito cuando uno no ve que alguien no es como uno, o sea, suponiendo que uno esté súper estudiado y el que tiene la súper intimidad con Dios y demás, entonces empieza a ver a los demás que no lo tienen, que uno ve que están quedados, que uno ve que no, este hermano parece que no estudiara, este hermano parece que no escuchara, este hermano no sé qué, bla. Esta palabra también tiene que animarnos a nosotros, a lo mismo que está hablando José, a que esto es el proceso, un proceso. Él dice, estoy seguro de que el que comenzó la obra en mí y en mi hermano, él la va perfeccionando, no es el pastor. Afortunadamente no es el pastor el que perfecciona la obra, sino que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros, que es el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. ¿Alguien más tiene que comentar a esta palabra de ánimo, de fortaleza que Dios nos quiere contar esta mañana? Yo tengo una versión que dice algo bonito. Dice, estoy convencido de esto. Lo que Dios comenzó a hacer en sus vidas es muy bueno y seguirá haciéndolo hasta completarlo el día que Cristo Jesús vuelva. Su comentario, señora Nelly. Pues ese, digamos, como el reposo de saber que estamos en manos de quien nos conoce y nos ama y que cada día, de acuerdo a lo que Él sabe que cada uno tiene, o por lo menos yo, entonces me va guiando, encaminando y enderezando, ¿no? Mi senda. Milenita. Gracias, Nelly. Estaba pensando en lo que tú decías, porque digamos, como mamá, a veces uno le enseña a los hijos algo y uno asume que ya lo han entendido, que está muy clara la situación. Entonces, después de cierto tiempo, uno les hace una pregunta y dice, no sé, quién sabe. Entonces uno dice, ay, como que estoy haciendo mal la tarea, como que no estoy haciendo bien lo que estoy enseñando. Y esta palabra de verdad que uno le trae, dice, Dios está haciendo la buena obra y Él la va a terminar. Entonces, para mí sí es esperanzador esto. Gracias. Bonito ese tema porque con los hijos, si uno es buen modelo para los hijos, uno dice, ¿y por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi nieto? ¿Por qué mi nieto? Pero realmente esto sí que me trae a mí personalmente paz. Me trae paz, como dice Nelson, reposo, de saber que la obra no es mía. Aunque, como les decía al principio, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos de verdad hablar, conversar, sentarnos a la mesa del Señor y alimentarnos de Él, porque es lo que necesitamos, no la acusación ni querer uno afanar al otro para que sea la persona que uno quiere ver, sino que más bien esas reuniones o esas conversaciones que uno tenga con las demás personas animen al otro, que hay alguien trabajando, que hay alguien que no descansa, que día y noche está, es como dice la escritura, el sembrador siembra, y él no se queda sentado ahí en una piedra o sobre un palo esperando ver salir la mata, ver cómo es que nace, no, él se va a dormir tranquilo. Mientras él duerme, al otro día se levanta y mira su cultivo y ya aparece una hebrita de la matica que sembró, que no se supo qué fue lo que pasó debajo de la tierra, pero ya apareció y salió y creció y dio su fruto, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que esto también nos habla un poquito de fe, un poquito de creer en que lo que estamos leyendo es verdad. Como dice Pablo, estoy absolutamente convencido que Dios que comenzó la obra en mí
la va a perfeccionar. Él perfecciona la obra, la termina en cada uno de nosotros y nosotros debemos pensar de los demás lo mismo, que Él está haciendo lo mismo en los demás, aunque nosotros no lo veamos o no veamos lo que queremos ver, pero tener esa convicción, esa fe absoluta en que el maestro, el que es el maestro de verdad, va a hacerlo, porque Él lo dice y no miente. Veamos otra palabra linda. Está ahí mismo en Filipenses capítulo 2, hermana Egna Álvarez, versículo 13. ¿Y alguien que tenga otra versión, por favor? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gracias, hermana Egna. Otra versión. Dice acá, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Bien, hermana Egna, ¿qué piensa de la lectura que hizo? Ya tenemos que Él dice que Dios perfecciona su obra en nosotros. Es la perfección. Ahora dice acá, Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, Él va a poner en nosotros que vivamos su buena voluntad, el deseo de Dios. Es el que lo hace. Él dice, Él es el que produce en nosotros eso. Bueno, estaba pensando en que a pesar de que lo que decía Milenita, a veces como hijos nos olvidamos de aquellas enseñanzas, de cualquier cosa que de pronto haya llegado a nuestro corazón, Él está ahí, Él sigue ahí enseñándome, mostrándome el camino, y como dice acá, produciendo el querer como el hacer, es como mi conciencia, es como el poder saber qué estoy haciendo. Muchas veces me ha pasado que yo pienso que algo estoy haciendo bien, pero esa voz me muestra que no es así, sino de esa otra manera. A pesar de que yo quisiera seguir la manera antigua, él me dice, no, no es por ahí, es por este ladito. Entonces veo a un papá que siempre está ahí al lado mío, que nunca me deja, que a pesar de que yo lo olvide, él jamás me va a soltar su mano, porque él quiere llevarme de su mano hasta ese día, como dice ahí, hasta el día de Jesucristo. Gracias, hermana Aina. Es muy gratificante saber que Dios trabaja en cada uno de nosotros su voluntad. Él la está trabajando todos los días. Él está haciendo su obra perfecta en la vida de nosotros. Esta es una invitación bonita a no desesperarnos, a estar tranquilos. Yo soy un afanado muchas veces. Yo quiero ver rápido. Yo quiero ver el cambio, yo quiero ver que la persona cuando vino a hablar a mí, anoche era grosera, pero que hoy ya viene siendo una decencia de persona y alguien diferente, o que el domingo pasado vimos una enseñanza lo más de linda y que este domingo, mejor dicho, ya todos tengamos aureola aquí hablando la palabra y yo no sé cuántas. Yo soy ese tipo de personas, pero Dios viene cambiando el corazón de uno, dándole a entender a uno que el proceso no lo lleva a uno en las demás personas, que uno no pone querer y hacer en la otra persona, que eso lo tiene que hacer es el Señor. De resto es en mis fuerzas, de resto se llama religión, de resto se llama querer uno convencer a alguien rapidito de lo que ese alguien todavía no está convencido, o de ese alguien que va en un proceso importante para su vida, para su casa, pero que uno muchas veces desconoce. Señora Jenny, levantó la mano. Sí, y justamente eso que está diciendo de que no se trata de tratar, ¿sí? Voy a tratar de ser. Yo quería poner un énfasis en que cuando pensamos un poquitín en la voluntad, ¿cierto? Si ya somos el ser del cuerpo, ¿cierto? ¿Cuántas voluntades hay ahí? Si estamos hablando de él. Entonces, y si pensamos un poquitín más allá, que él es la cabeza, por supuesto va a hacer que el cuerpo haga lo que debe hacer, ¿sí? Y no con fuerza. Es decir, si pensamos un poco en cómo es el proceso de la cabeza con este cuerpo, cómo interactúan, pues es absolutamente natural, ¿sí? Uno dice, bueno, simplemente la cabeza es la que tiene que decir, bueno, no, hoy me quiero levantar, ya me levanto, y me levanto. Pero si dice, no, voy a hacer otro poquito, aunque el cuerpo quiera, no, la cabeza dice. Entonces, esa es la partecita que debemos como, digamos, meditar profundamente, qué es lo que significa que yo sea el cuerpo, para qué me hizo cuerpo, por qué me saca de él, por qué me hace carne de su carne y hueso de sus huesos, cuál es el objetivo de ello, ¿sí? ¿Para qué
para que yo siendo Él mismo, siendo su ser, cuando yo realmente lleve a la acción, no será un acto forzoso ni un acto por aparentar, no, es natural, es lo que yo soy ahora, es lo que soy. Entonces, yo no me esfuerzo para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Simplemente soy lo que soy y lo hago de manera natural. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el que es la cabeza es Cristo, ¿sí? Por eso Él pone el querer como el hacer, para que el cuerpo simplemente actúe en esa unidad. Qué bueno. Y no, y es que mi dedo meñique no está afanado de mi dedo índice, porque es que ese está más perezoso, ese está flojo, o una piernita afanada por la otra. Ese es un proceso bonito. Recibe la orden, recibe la voluntad de quien tiene que recibirla, que es la cabeza. Eso es bien bonito. Vamos a leer Mateo 25, pensando en los bienes que Dios nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Es muy personal, por lo que estamos hablando esta mañana. Pero Él nos ha entregado unos bienes maravillosos. Si uno se pone a mirar las enseñanzas que tenemos, Él nos ha dado tantas cosas. De lo poquito que nosotros hemos visto en la comunidad, nos ha entregado muchísimo. Por eso cuando uno profundiza en todas estas enseñanzas, uno dice, Dios santo, ¿yo qué es lo que soy? Es algo maravilloso y extraordinario empezar a descubrir eso a través de las Escrituras. Vamos a mirar los bienes que Dios nos ha dado en Mateo 25, 14 al 18. Alexander. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Gracias, Alexander. ¿Qué piensa de eso, de esa porción? Solo de esa porción que acabamos de leer y de acuerdo a lo que venimos hablando. ¿Alguien tiene otra versión para leer esos mismos versículos del 14 al 18? Yo tengo. Hubo una vez un hombre que juntó a sus siervos antes de partir hacia otro país y les prestó dinero para que lo invirtieran en su nombre durante su ausencia. A uno le entregó 50,000 pesos, a otro 20,000 y a otro 10,000, de acuerdo con las capacidades que había observado en cada uno de ellos. Y el que recibió los 50,000 pesos, los invirtió inmediatamente en negocios de compraventa y en poco tiempo obtuvo una ganancia de 50,000 pesos. El que recibió los 20,000 pesos, los invirtió también y ganó 20,000 pesos. Pero el que recibió los 10,000, cavó en la tierra y escondió el dinero para que estuviera seguro. Hasta ahí. ¿Qué ve Alexander ahí? Pues muchas cosas y están muchas preguntas, pero es cómo administro lo que Dios me da, ¿no? Lo que me pone a mirar. Cómo realmente utilizo lo que Dios viene haciendo y cómo realmente cuando Él venga, qué reporte voy a dar de lo que Él me dio. Es lo que vengo entendiendo ahí. Gracias, Alexander. Muy bien, muy bueno. ¿Algo más que puedan observar en ese texto? Angie o José. Me gusta que venimos hablando de un flujo natural, ¿no? Entonces él pone el querer y el hacer. Y me llama la atención que dice según y conforme a su capacidad. Entonces estamos hablando de un Dios que nos conoce, que no nos va a otorgar un talento, un don, lo que sea para desarrollar, si Él no supiera que tenemos la capacidad de hacer algo, de sembrar, de hacer con ello. Gracias, Angie. Jenny. Estaba pensando en un niño, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del niño? Pues yo no le voy a exigir al niño que salga a trotar o que se lleve una maleta súper cargada que no la puede llevar, ¿cierto? O sea, se va a caer, tropieza, en fin. Entonces, sin embargo, fíjense que él es una persona, pero tiene un proceso diferente al del adulto y lo va desarrollando. Entonces, en cuanto a lo que decía Angie, hablando de la capacidad, que me llama la atención de ese pasaje, ese término, de acuerdo a la capacidad, él es el único que sabe la capacidad de cada uno, de qué puede sobrellevar o no. Y de esa misma forma le va a encomendar, ¿sí? Lo que puede llevar a cabo. Porque ciertamente
no va a hacer algo contrario a la naturaleza y mucho menos va a maltratar a alguien, que no se puede. O sea, iría contra la naturaleza. Está bien, Jenny, qué bonito. Milenita tiene levantada la mano. Para mí esto que acabamos de leer es como respuesta a lo anterior de Filipenses 2:13, porque ahí muestra el proceso, ¿sí? Dice que Él despierta en nosotros un deseo para hacer y aparte de eso nos da el poder de hacerlo, pero nunca dice que va a obligarnos a hacer tal cosa. Entonces, y con lo que Él nos da o lo que le da a cada persona según su capacidad, como vengan diciendo, yo decido qué hacer con eso que Él me da. Soy yo la que toma esa decisión. Y aunque Él me prepara todo el tiempo, porque Él dice que Él es el que da, Él es el que da el poder, todo Él lo da, pero en mí está la decisión en qué voy a hacer con eso. Si lo voy a guardar, si lo voy a producir, o qué es lo que yo voy a hacer con eso. Gracias. Es que, por ejemplo, ahorita Jenny decía, sí, la cabeza manda y el cuerpo obedece, ¿cierto? Y es verdad, y pues yo no contraigo lo que ella está diciendo, pero también por ese pasaje veo que Dios no obliga, ¿sí? Como si se respeta la voluntad, el libre albedrío, como se llame, de cada persona, y en el avance que va, y a medida de lo que va entendiendo. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno entendamos, así nos exige, o así tenemos que responder por eso, que es como los talentos. Sí, como le da 20, pues, o 10, o la medida que sea, o lo mismo como la parábola del sembrador, ¿cierto? Que uno da fruto al 30, 60 o 100. Es así, es lo mismo, pero sí, y sí, definitivamente el Espíritu Santo obra en cada persona, en todos, Él nos va transformando, en todos nos va cambiando la mente, porque somos sus hijos. El que es nacido de nuevo, siempre se va renovando. Pues sí, y también es una responsabilidad que cada uno decida, como negarse a otras cosas y de verdad hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Que es trabajar en su obra y hacer lo que Él dice, que ocupes el reino de los cielos. Entonces, yo pienso que Él lo hace de acuerdo, pues es mi pensamiento y lo que veo que yo analizo de acuerdo a las escrituras, ¿no? Que tampoco nos obliga, y que sí lo hace, pero de acuerdo a lo que también nosotros entendamos y de nuestra voluntad decidamos dedicarnos a la escritura, a la meditación, a lo que significa el reino de los cielos, ¿sí? A estudiar y a orar y todas las cosas que esto lleva. Bueno, gracias. Gracias, Luis. Miguel. A mí me hace pensar esto en varias cositas. La primera es cuando Jesús, ya con 12 años, da una respuesta contundente y es: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿sí? Más allá de la capacidad que tenía a esa edad de entender cuáles eran los negocios de su padre, me llama mucho la atención que estamos tratando, como ya dijo Jesús, con los negocios de mi Padre. O sea, no es cualquier cosa. Esto tiene un grado de responsabilidad supremo, ¿sí? Porque efectivamente estamos compartiendo la naturaleza de Dios, una naturaleza divina, es decir, tenemos ya una capacidad inmensa y conforme a eso nos reparte con la capacidad que tenemos cada quien. Eso me hace pensar que nada de esto efectivamente es un juego, sino que es grande la responsabilidad que tenemos y es muy bonito ver que tengamos el honor de hacer parte de esos negocios, que Él nos entregue esos talentos o conocimiento, discernimiento, lo que sea que nos entregue, dones, por ejemplo, para, pues con eso, dar fruto, ¿no? En su reino. Entonces, pues no sé, pienso mucho en eso. Gracias, Miguel. Pues digamos que esa es como la idea, ¿cierto? La idea es que cada uno está expresando lo que hay en su corazón, lo que piensa de sí mismo, porque muchas veces uno cuando le está hablando a los demás, lo que está hablando es de sí mismo, de lo que hay en su ser, de lo que tiene en su mente, ¿cierto? De lo que Dios va haciendo con cada uno. Me parece muy bonito cuando Nubia trae a colación Mateo 13:23, donde dice: el que oye y entiende la palabra, el que oye y entiende, como usted y como yo, da fruto. ¿Todos al 100%? No. Unos al 30%, unos al 60%, otros al 100%. Por eso, cuando este hombre se va de viaje, a uno le da
una medida, a otro otra y a otro otra, porque todos no somos igualitos. Todos no somos como un grupo de, como le dijera yo, como de robots caminando en una misma dirección. No, somos absolutamente libres, con un proceso diferente cada uno, con un discernimiento cada uno, unos más rápido, otros más despacio, de la misma palabra, del mismo proceso. Y esto de verdad que tiene que animarnos para no sentirnos que somos o mediocres o más malos que el otro, o no sentirnos superiores o que somos los chachos, nada. Que nos necesitamos los unos a los otros, sí. Esa sí debe ser el llamado, el deseo de nuestro corazón, a no estar solos, a no dejarnos enredar, porque entonces no vamos a tener comunión ni con el Señor, ni mucho menos con los hermanos en la fe, con la palabra, con querer estudiar, ¿cierto? Esa es como la situación, poder nosotros ver que todos tenemos procesos diferentes y que yo no tengo por qué afanarme si no veo en el otro lo que yo quisiera ver o lo que creo ver en mí, pero que quiero verlo en los demás. Jenny. Estaba pensando en que, vuelvo e insisto, por ejemplo, pensaba en un niño, ¿no? Usted ve a un niño y le dice, venga, come, un bebé. Entonces usted no le dice al bebé, sea responsable con su organismo, porque mire que necesita, él no le importa, él no entiende ni siquiera qué responsabilidad de que tiene que comer verdura o fruta o no. Es más, a veces no quiere ni comer, prefiere jugar, ¿cierto? Él no sabe que el almuerzo es nutritivo, no tiene ni idea de eso. Simplemente si le da hambre, viene y come. ¿Y qué va a comer? Pues si a él le da lo mismo que le den brócoli o le da lo mismo que le den, no sé, un pan, ¿cierto? Es decir, digamos que no tiene la concepción clara de qué es nutritivo, de sus valores nutritivos, no ese es el punto. O sea, él no puede tener una responsabilidad, digamos, con respecto a su desarrollo y crecimiento porque no lo entiende. Entonces, eso que acaba de decir yo y que cita esa escritura es demasiado bueno porque es verdad, todo está ligado al conocimiento y al entendimiento. En la medida que la persona entiende, obviamente va a dar un fruto, obviamente va a manifestar lo que está entendiendo, lo que está viendo. Mientras que si la persona no ha tenido un acercamiento, no sé, por la razón que sea, ya sea negligencia o ya sea lo que sea, para entender mejor el desarrollo, el crecimiento y todo, pues sencillamente no puede, ¿sí? Hacerlo. Ahora, Dios dice, de ser necesario yo los voy a pasar por diversas pruebas, lo cual quiere decir que una prueba más allá de cualquier cosa es un ejercicio que se hace para llevar al creyente a que dé fruto, ¿sí? Entonces, por eso él dice de ser necesario. Fíjese que no siempre es necesaria una prueba, pero si es necesario, vamos a pasar por diversas pruebas, porque definitivamente dice usted siembre, pero el crecimiento lo da Dios. Y hay cosas que no nos competen, o sea, y que ni siquiera las entendemos. ¿Cómo es que alguien crece? Pero que crece, porque toda la naturaleza nos lo muestra, ¿sí? El desarrollo de un niño es demasiado impresionante para notar eso, cómo se va desarrollando, crece hasta alcanzar realmente una estatura, una madurez, que es lo mismo que pasó con el Señor. Y mientras no se alcance cierta estatura, pues no se termina el proceso y todos vamos en ese avance y a diferentes ritmos, por las razones que sea, ¿sí? Lo que decía ahora. Ahora, ahí sí puede haber quizá un poco de negligencia, puede estar uno disperso por los mismos afanes, como dice la parábola del sembrador, de la vida, ¿cierto? Los afanes que ahogan, o simplemente también está, dice la parábola, a veces vienen y roban la semilla cuando uno no entiende. Por eso el entender es la clave de todo. Cuando yo entendí, clic, nadie me puede arrancar eso. Quedó ahí. Es como que usted echó candado. Nadie la puede quitar. Pero si no, viene el enemigo y la roba. Y entonces no se da fruto. Entonces, si hay unas cosas espirituales que se mueven detrás de eso, y también hay unas acciones importantes, digamos, que están en la diligencia del creyente, pero que el crecimiento lo da Dios, claro que lo da Dios. Y lo puede hacer de diversas formas. Porque si es necesario, pasaremos por pruebas. Quizá no sea necesario porque es que hay creyentes más dóciles y más mansos en el aprendizaje, pero otros no. Y eso está en la diversidad del temperamento de cada individuo, ¿sí? Pero finalmente Dios nos hizo así y finalmente Él no está cansado y nos ha tomado
y nos ve aptos, una buena tierra. Y cuando hablamos de nueva naturaleza, ¿qué es lo que dice Gálatas? Dice, aquí ya no importa la circuncisión o la incircuncisión, sino una nueva creación. Creo que el que Él nos hubiera hecho parte de sí y hubiera hecho ese proceso de tal forma, es porque se necesita la nueva naturaleza para que haya un desarrollo correcto y que haya unas capacidades de entendimiento y todo lo demás que no lo puede tener otra persona que no tiene la misma naturaleza. Entonces, por esa razón es bastante importante prestarle mucha atención a eso. ¿Qué significa la nueva naturaleza que tenemos y qué nos compete, cierto? A nosotros como creyentes en cuanto a lo que decía Miguel, 1, la responsabilidad, 2, la diligencia, ¿sí? 3, tal vez ese estado de conciencia. A veces uno lo sabe, pero no quiero. Pero Dios va haciendo la obra en cada uno. Dios nos va a llevar a eso, porque al fin y al cabo ya lo leímos. Él pone el querer como el hacer. Era eso. Gracias. Gracias, Jenny. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido o estamos viviendo angustias por los hijos, por el cónyuge, por el amigo, por la familia, un familiar, que uno ve que no, este familiar no avanza, no? Y eso que va a la iglesia y qué es lo que no hace y todo lo que ha escuchado, no, Dios mío, ¿cuándo? Y empieza esa tortura diaria por el familiar, inclusive hasta por uno mismo, ¿cierto? Yo no sé qué me pasa, yo soy más bruto, yo a veces no entiendo, pido pereza toda hora, no sé qué, tantas cosas que el creyente dice de sí mismo, pero también se angustia por los demás, en la misma forma de pensar. Pero lo que nosotros debemos hacer con todas esas angustias es convertirlas en oración, porque ¿qué podemos hacer si, como estamos viendo esta mañana, el entendimiento del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, se está dando en todo creyente? Se está dando, se va a dar. Su palabra no va a volver a él vacía, va a cumplir su propósito en cada persona, lo va a hacer. Entonces, Dios lo que nos quiere decir esta mañana es, oye, no se angustie, no se afane, no entre en estrés por sí mismo, por el otro. Ahora, si no es diligente, si es perezoso, si no le ha dado la importancia que tiene lo que Dios le ha dado, porque lo que vimos ahorita es los bienes que Dios nos ha entregado en la mano. Si nosotros no le prestamos atención a eso, porque no queremos o por lo que sea, pues entonces vienen las angustias, vienen las aflicciones, vienen tantas cosas, porque si es posible, si es necesario pasar por algunas aflicciones, pues es necesario que se pase por aflicciones para poder entender el tipo de seres que somos nosotros, que no somos cualquiera, que no somos personas naturales andando por el mundo, no somos personas espirituales, ¿cierto? Entonces, cuando todo eso se empieza a dar en la vida del creyente, cuando todo eso lo empezamos a vivir nosotros como creyentes, las angustias, los afanes, todo eso se van a convertir en oración. Y eso va a traer gozo y paz a nuestro ser. Eso va a afianzar nuestra fe en cuanto al proceso de Dios en cada persona. Y que si yo soy perezoso, ustedes ven que yo soy perezoso, pues oren por mí. Y además si tienen palabra, pues sentémonos y estudiamos la palabra y si yo tengo algo de mansedumbre o humildad, pues voy a entender que el mensaje es de parte de Dios para que yo me anime, para que yo me levante, para que yo entienda que soy responsable de unos bienes que Dios puso en mis manos, ¿sí? De un entendimiento que Dios me ha dado para desarrollar, para crecer en él. Entonces dice el Salmo 138, versículo 8, dice lo siguiente: el Señor cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir. El Señor cumplirá su propósito en mí, dice el Salmo 138, versículo 8. Entonces, así como lo cumple en mí, lo está cumpliendo en cada creyente, cada hermano, en cada hermano. Uno hay veces sí, la verdad, uno hay veces se afana un poquito, la verdad se afana, porque hay veces no ve lo que uno quisiera ver. No voy a decir qué, pero lo que uno quisiera ver. Piensa en su hijo, en su hija, en su hermano, en su hermana, en su cónyuge. ¿Qué quiere ver usted en él? Que seguramente porque uno quiere ver en otro algo es que porque ya uno lo tiene, según el pensamiento de uno, y uno lo está viviendo y es una perfección absoluta. Entonces, todas esas cosas, lo que debemos hacer es ponerlas en oración. Yo recibo llamadas entre semanas, gracias a Dios, para orar y yo oro. Y porque la persona o el hermano o la hermana necesita de ese apoyo. Los hermanos
Lorena y Byron y Lorena, que pasaron su momento, que ellos son primera vez papás, y es la primera vez obviamente que llevan a su hija a un hospital enfermita, pues eso es angustiante para papás primerizos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues buscan apoyo. ¿En dónde buscan apoyo? En quien ore por ellos. O hermanos y hermanas que amamos, que queremos el bien de los hermanos y de las hermanas, pues vamos a orar, convertimos eso que para muchos es una angustia porque pues es su hijo o su hija o su casa o su hogar, entonces lo que hacemos nosotros es orar. Esa es una parte importantísima de apoyo para nosotros, para animarnos los unos a los otros. Bien, vamos a leer un entonces. Un entonces es que después de todo lo que hemos visto que hace Dios, que son apenas 3 o 4 cositas que extraje de la Biblia, vamos a ver un entonces, o sea, un para qué, que eso puede suceder después de lo que nosotros leímos ahí. Milena, Jeremías 17, Hernando Prieto, Juan 15, ahorita le digo el versículo. Angie Paola, Juan 15 también. Yo voy a leer un poquito Mateo 13, otra vez 23, porque precisamente Jenny hablaba sobre el entendimiento, lo que habla la palabra. Es que como lo que estamos hablando es eso, cuánto los talentos que Dios nos ha dado, los bienes que Dios nos ha dado, cuánto hemos entendido los bienes que Dios nos ha dado, qué es lo que hemos entendido de esos bienes, ¿cierto? Porque eso es lo que va realmente a hacer que todo esto dé lo que vamos a mirar acá. Milena, 7 y 8, por favor, Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy bien, ni dejará de dar fruto. Bien. Digamos que ni el verano, ni la sequía, ni nada va a hacer que este árbol deje de dar fruto. ¿Será que nosotros vamos a dar fruto de acuerdo a lo que a lo que hemos visto esta mañana? Pues ahí dice que no. Vamos a dar fruto porque estamos plantados. Estos árboles están plantados a donde tienen que estar plantados, en la fuente que me alimenta, el agua, la vida, todo lo que necesita este árbol está ahí plantado donde debe estar. Entonces, el árbol va creciendo de a poquito. El árbol, después de que está maduro, echa sus flores, después el fruto, y como está en el lugar correcto, todo el año da fruto. La cosecha, la mitaca y todo lo demás, en el campo llaman pepeo, que son 3, 4 fruticos en el árbol, pero siempre va a haber fruto en el árbol. Mientras uno se va yendo, el otro va llegando y el otro va llegando, pero jamás va a dejar de dar fruto. Me parece interesante esto porque esa es la invitación del Señor para nosotros hoy. Necesitamos estar o entender que estamos donde estamos. Es lo que necesitamos hacer. Entender que estamos donde Dios dice que estamos. Estamos unidos a Él. Somos uno con Él. Somos su mismo ser. Entonces, ¿es posible que demos fruto? ¿Es posible que sea todo el tiempo que demos fruto? Claro que sí es posible. Claro que sí estamos dando fruto todos. No hay un creyente que no dé fruto. Un creyente, hay veces entre más se maltrata, porque uno a veces tiene tantas expectativas, entre más se maltrata, menos ve la maravillosa obra de Dios en él. Pero cuando uno de verdad quiere ver la obra de Dios en uno, es estar unido a Él. Decía ayer Jenny que yo puedo decir que tengo esposa. Y sí, me la paso 30 años diciendo que tengo esposa, pero duermo en otro cuarto. ¿Cuándo disfruto? Pues no voy a dar fruto porque no tengo intimidad con ella, no hay comunión, no hay intimidad con ella, pues no va a haber fruto. Lo mismo con el Señor. Yo soy creyente, pero la Biblia bien guardada, la oración bien guardada, todo bien guardado, como dice al que Dios le entregó los bienes, que lo guardó, lo enterró allá, pues eso va a producir fruto. Eso no va a producir ningún fruto cuando eso se queda ahí quieto. Pero eso no somos nosotros. Nosotros somos de los que estamos como ese árbol plantado junto a las aguas, que siempre vamos a dar fruto. Pero el fruto que da usted o el que doy yo son totalmente en proporción diferentes. 30, 60, 100. Hay unos que dan el 100%, hay otros que dan el 60, otros el 30, todo es su proceso. No podemos seguir nosotros viendo lo que queremos ver en el otro. Nosotros debemos ver en el otro lo que Dios está haciendo en ella, en él, en el hijo, en la hija. No lo que queremos ver, porque eso nos frustra, nos frustra. No debemos ver lo que queremos ver en nosotros.
porque hay veces uno quiere ver en uno lo que quiere ver y se va a frustrar. Veamos lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo? La Escritura dice que está haciendo todo el tiempo. El Salmo 138:8 dice, el Señor cumple su propósito en mí. Él lo cumple y yo lo creo. Ah, ¿que me va a doler? Seguro me va a doler porque digamos que no estoy siendo diligente, siendo amoroso, siendo deseoso de la buena voluntad del Señor para mi vida a diario. Seguro va a doler, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Eso es indudable. Entonces, Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, Hernando, gracias. Otra cosita interesante acá. ¿Qué será lo interesante de este versículo? Para usted no estar angustiado, para usted no estar afanado, para no ser religioso, más bien para animarlo los unos a los otros, para sentir ánimo en esta mañana. Nancy. Es muy lindo, como decía Jenny, está diciendo Jova, que todo es realmente por el conocimiento y luego el entendimiento. Entonces, cuando yo realmente comprendo que esta es una obra terminada, ¿cierto? Pues el poder yo, como diría, relajarme, sí, el poderme relajar, es como la palabra realmente, en poder creer que Él realmente, cuando habló, por ejemplo, el Señor Jesús y dice, cada día trae su propio afán, pues me dedico de verdad a vivir cada día, ¿cierto? Un día a la vez, disponiendo ese día, sabiendo que Él ya hizo esa obra y que es un proceso en la medida en que yo voy entendiendo, pero que también voy, o sea, que yo creo, ¿cierto? Que acepto, que no sé cómo transmitir esa parte, pero digamos, cuando yo creo algo y lo entiendo, simplemente es que el mejor ejemplo es ese, o sea, de saber que la cabeza es la que dirige. Entonces yo me convierto en uno realmente con Él y es su pensamiento el que está operando en mí. Y de acuerdo a lo que Él realmente sabe, como decíamos, de la capacidad, entonces, de acuerdo a esa capacidad, el Señor va obrando, va operando en la medida en que yo voy entendiendo. Y es algo realmente natural. Por ejemplo, también a mí siempre me ha impactado esa escritura donde también dice que por nada estemos afanados o angustiados, sino que todas nuestras peticiones, o sea, esa relación de yo contarle a Él esta circunstancia o aquella, y saber que Él ya tiene como la respuesta, sí, la respuesta es que ya ha sido dado, ya ha sido hecho, entonces ya está. Entonces mi oración es como, por eso Él dice, con acción de gracias, simplemente den gracias, expresen lo que quieren, lo que sienten, pues lo que les afana, lo que les angustia, con acción de gracias, y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces el poder reposar realmente en eso es maravilloso cuando yo me dedico a meditar que realmente Dios ya lo hizo, ya terminó y Él es el que está haciendo ese proceso en mí, ¿sí? De ayudarme a avanzar, de ayudarme a crecer. Gracias, Nelsita. Está muy bien, muy bonito. Leímos en Juan 15, 16 algo que está diciendo el Señor Jesucristo y que muchos de nosotros en ocasiones cuando estamos prestando un servicio como el que yo presto acá, o como papás, o como hermanos, como hijos, como tíos, que dice el Señor Jesucristo, oye, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces, si yo no fui el que lo elegí y Él fue el que me eligió, el que me escogió, el que me llamó, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán que yo pueda sentir por cada uno de ustedes? Si el Señor fue el que los llamó, Él los eligió a cada uno. Ahí dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes con un propósito para que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Eso me parece a mí realmente extraordinario. Entonces, si yo estoy pensando en mi esposa que no crece, que tan quieta, o en el hijo, o en la hija, o en yo no sé qué, oye, yo fui el que lo elegí. Esta comunidad que debería ser, según mi pensamiento, 100 o 200 o 300 o no sé qué, oiga, yo los estoy llamando, yo soy el que edifico la iglesia, yo soy el que hago todas esas cosas, ¿no? Él dice, yo los elegí a ustedes, yo fui.
Y los elegí con un propósito, oye, para que lleven fruto y su fruto permanezca. Estamos en el que es. Necesitamos empezar a entender que estamos en el que somos Él, que somos un ser con Él para poder vivir la voluntad del Señor de manera natural. Eso es lo que necesitamos entender esta mañana, que el Señor nos está animando a poder comprender todo lo que Él ha hecho, los tesoros que Él ha puesto en nuestras manos, pero que no solamente puso tesoros en nuestras manos, sino que también nos enseña a trabajar, nos enseña a hacerlos producir, a dar fruto, porque eso es lo que nos está enseñando acá, ¿cierto? Nos llamó para que llevemos mucho fruto. Si nosotros fuéramos los que trajéramos a una persona a creer en Cristo, que nosotros somos los que los llevamos a Cristo, eso es un fracaso total. Él es el que llama, Él es el que elige. Nosotros somos apenas unos instrumentos del Señor para exponer la palabra, para llevar el evangelio, pero definitivamente, como dice la Escritura, el que abre el entendimiento es el Señor. Él es el que lo hace. Eso está en Lucas 24:45. Él es el que abre el entendimiento. Yo no lo puedo hacer. Nosotros como papás no lo podemos hacer con nuestros hijos, ni con nuestros cónyuges, ni con nadie. El que abre el entendimiento es Él. Entonces lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es exponiendo nuestras vidas como si fuéramos Cristo mismo, para que la gente lo pueda conocer el amor, la misericordia, la verdad, para que esos pilares de la verdad, del amor y la verdad sean visibles a todos. Esa es nuestra tarea. Y es una tarea pues muy natural, porque ya somos lo que somos gracias a Él. Bien. Alexander, ¿iba a decir algo? Sí, señor. Con lo que usted me está diciendo, me hizo recordar una palabra que dice que cuando uno, es Juan 8, dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Hay veces que uno recibe una palabra, la estudia y a veces no trae esa libertad cuando vemos de pronto a un familiar, a un hermano, a un hijo que no anda igual, o sea, que no piensa igual, que uno ve que como que realmente no, caso fallido, ¿sí? Y a mí me pasa, y he estado ya varios meses meditando en eso, porque para mí no es fácil, porque uno dice, sí, uno tiene que trabajar en la mente, trabajar en el entendimiento, orar, hacer disciplina, pero a veces uno no es libre, uno no lo liberta, esa verdad, no le da a uno no paz, sino angustia. Debería ser el caminar, esa que Dios me está diciendo, no debería de ser una carga de ver a mi hermano andar en otra manera, sino decir, Señor, tú lo dijiste y tú lo harás. Y cada vez que uno ve cierta persona, tú lo dijiste y tú lo harás. Caminar así, pero a veces nos es difícil y a veces no hay esa libertad. Uno anda con angustia, anda uno preocupado, uno no duerme pensando en esa persona, uno no come. Uno a veces no es todo el día pensando en esa persona, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero cuando Dios dice, pero yo te dije la verdad, pues tú eres libre de esa verdad. Y a veces no es fácil. Por ejemplo, me hizo recordar una enseñanza que tú dijiste sobre Ezequiel. Dios pone a Ezequiel, lo lleva y le pregunta, ¿estos huesos secos sí se podrán levantar? Le hace Dios una pregunta a Ezequiel. Señor, tú lo sabes, a veces nos es difícil ver un hueso seco, un muerto, una persona que está también luchando igual que uno, y uno no lo ve igual, uno no puede entender que quien hace la obra es Dios, y a mí me ha costado, a mí me ha sido, pero he venido descansando y entendiendo que quien hace todo es Él, así como lo hizo Dios conmigo. Fernando tiene levantada la mano. Me llamó algo la atención del versículo que leí de Juan 16. Me preguntaba y exactamente cuál es el fruto que quieren que llevemos y que permanezca en nosotros. El 17 pues me dio la respuesta. Ahí dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Recordando que la semilla que Dios puso en mí, o una de las semillas y la principal componente de todo, es la semilla de su amor en mí. Esa semilla hace nacer, da el fruto del amor. La semilla del amor pues va a dar como fruto el amor. Entonces eso es lo que Él quiere que yo, pues lo que yo entiendo, eso es lo que Él quiere que yo vaya y lleve ese fruto a otras personas, que siempre permanezca y que se multiplique. Y cuando ese fruto lo lleve yo, estoy haciendo la voluntad de mi Padre,
cuando ese fruto siempre esté permaneciendo en mí, siempre se esté multiplicando, ahí dice que entonces, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que todo lo que se haga con amor, por amor, es la voluntad del Padre y Él lo va a dar. Hernando, gracias. ¿Para qué o cuál es el propósito de dar fruto? ¿Cuál es el propósito de dar fruto? Eso que está hablando Hernando. Juan 15, el otro, Angie. Versículo, y Milenita busca otra versión. Angie. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el propósito de llevar mucho fruto? Darle gloria al Padre. O sea, parece que no es por cualquier cosa que damos fruto, ¿cierto? Animarnos los unos a los otros y como lo hace el Señor esta mañana con su palabra, es eso, que la gloria es para que tiene que ser, no para mí, para que yo diga, ay, fue que yo le prediqué, ay, es que él es así porque yo le hice y deshice. No, la gloria es para el Señor siempre. Él es el que se debe llevar los méritos y todo. Y eso para nosotros tiene que ser realmente importante, muy importante. Y si no es importante, pues eso va a ser el proceso de poder entender la importancia que tiene, entender que somos Él, que somos su cuerpo, que es el ser de nosotros le pertenece a Él también, ¿cierto? Al Señor Jesucristo. Milenita. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. ¿Cómo te parece, Milena? Da la importancia de llevar fruto. Ahí realmente muestra como el fin, ¿sí? Porque si yo solo doy fruto y ya, pero no miro el propósito que es mostrar quién vive en mí, darle honra a mi Señor, creo que da el valor de llevar ese fruto. Gracias, Miriam. Entonces Dios nos ha capacitado para todo lo anterior. Él nos ha capacitado. Primero, que Dios perfecciona la obra en nosotros. Dios trabaja en nosotros su buena voluntad. Nos ha entregado una serie de bienes para que nosotros los pongamos a producir. Él cumplirá su propósito en nosotros. En algunos puede doler, como hablábamos ahorita, en otros no tanto. Nunca dejaremos de dar fruto porque es Él el que nos llamó, porque Él es el que perfecciona. El fruto es para darle gloria a Dios y eso se da por oír y entender la palabra. Y que todos no damos la misma cantidad de fruto, no somos lo mismo que el otro, para hablar de si fuera cantidad, para que nosotros no nos afanemos, para que nosotros no nos angustiemos por eso. Que hay unas personas que uno no ve, pero nada en ellas. Venga, el Señor está trabajando en él. Él está poniendo, Él ha puesto en el corazón de esa persona que nosotros nos vemos el querer y el hacer. Que es que está refundido por allá en lo peor. Si nosotros seguimos creyendo, si nosotros seguimos parados en la fe, en la verdad, en el amor y la verdad, las cosas se van a dar. Y si no las vemos aquí, las vamos a ver en la eternidad, pero que la palabra de Dios se cumple en mi vida y en los demás. Dice Lucas 24:45 que Él abre el entendimiento. ¿De quién? Pues del creyente. Él abre el entendimiento del creyente, pero también abre la mente, el entendimiento de las personas que escuchan el evangelio para salvación. Todo el trabajo es de Él. Absolutamente el trabajo es de Él, no nuestro. Nosotros somos, vuelvo y repito, instrumentos del Señor. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 5:20. Egna. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿No les parece un versículo realmente profundo? O sea, grande, maravilloso poder escuchar eso. Que es una palabra que nos tiene que llenar de muchísimo ánimo, de muchísima fortaleza. Él ya vino. Sabemos que el Hijo de Dios ya vino. ¿A qué vino? A darnos entendimiento. Eso no se consigue de cualquier manera. Tiene que haber unidad, intimidad, relación, comunión con Él, ¿cierto? Darnos entendimiento. ¿Para qué es el entendimiento? Para conocer al que es verdadero. Recuerde que nosotros los pilares de nuestra vida es el amor y la verdad, o el amor a la verdad. Para darnos entendimiento y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Nos da a conocer al que es verdadero, que es el Padre, y eso nos lleva a estar en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y además es la vida eterna. ¿Quién tiene otra
versión para este versículo, por favor. Pero por favor, prestemos atención a lo que estamos mirando, porque de verdad que esto, si esto no nos anima, no nos va a animar nada, porque es que esta es la palabra, digamos, todo esto que estamos leyendo es para meditarlo, para disfrutarlo, para degustarlo de una manera maravillosa, como el que se para o se sienta a la mesa a un banquete del que más le guste a usted, el que más le guste, que se le llena la boca de saliva, eso es esto, algo realmente extraordinario. Milenita. Pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios, porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. ¿Qué piensas, mami? Que esto es magnífico, saber que estoy en el verdadero, porque Él me eligió para dar fruto. Y me gusta mucho lo que decía, si no estoy mal, es en Jeremías, que no importa el día de la escasez o el día de la sequía, voy a seguir dando fruto, porque Él está en mí. Es que eso es entender, Milenita y todos hermanos, hermanas, que yo soy Él, porque soy parte de su ser, soy Él, soy su cuerpo. A veces uno como que quisiera andar o no se da cuenta que uno pareciera que estuviera separado de Dios. Y entonces aquí sufro, aquí lloro, aquí grito, aquí clamo, aquí hago un montón de cosas. Pero realmente estamos unidos a Él, somos uno con Él, uno absolutamente con Él. Estamos en el verdadero, porque hemos entendido quién es el Padre, estamos en el Hijo, tenemos la vida eterna, somos lo que somos hoy, porque somos su cuerpo. Entonces esto, mis hermanos, tiene que levantarnos. Esto nos tiene que levantar a caminar la vida del Señor, a estar pendientes allí de su palabra, a que nuestro pensamiento, nuestra mente sea renovada todos los días, que podamos disfrutar de manifestar al Señor de manera natural, porque somos Él, aquí sobre la faz de la tierra, manifestando su amor, su misericordia, su verdad, ¿cierto? En Él. Sí, es que mirando que Dios es el que produce en nosotros, o Él dice que en otra versión dice lindo, dice, me parece tierno, que es el que coloca ese deseo de que nosotros hagamos su voluntad y nos ayuda, además dice. Entonces, pensaba que para el efecto de amar, realmente es entendiendo eso, ¿no? Entendiendo que como Él lo está haciendo, es algo realmente verdadero, o sea, no es como una apariencia, porque así dice Romanos también que el amor sea sin fingimiento, ¿cierto? Entonces, es muy lindo cuando venimos entendiendo que somos miembros, ¿cierto? De ese cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? Entonces, cuando uno hace la trayectoria de verdad, el meditar, el mirar quién es ese cuerpo, es muy lindo el poder realmente entender que ese amor es de Él, no es mío, ¿cierto? Y se manifiesta no como con abracitos y abrazos, aunque también, digamos, cuando nos encontremos todos y qué lindo, pero es más de manifestación en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Y por eso creo que habla de la mutua edificación. Y también miraba que es muy lindo que podamos llegar de verdad a este tiempo y a esta unidad de pensamiento, por cuanto no vamos a tener, como decía yo al principio, al hermano en menos o en poco, sino que realmente podemos ver que toda opinión, sí, o todo, digamos, en un momento, un estudio, lo que sea que se haga, pues Dios nos enseña a cada uno de una manera diferente y eso seguramente nos va a aportar porque es para la mutua edificación. Y es lindo entender, o sea, realmente qué es eso, ¿no? O sea, realmente somos como ese ladrillo que va haciendo el crecimiento de esa edificación hasta que sea, pues, perfecta y que realmente es Él, ¿no? Pero en la medida en que meditamos y podemos entender, entonces sí, realmente podemos darnos cuenta que va a ser de mucho valor. Gracias, Chinito. El Señor nos da la sabiduría, el Señor nos enriquece en todo, dice la Escritura. ¿Qué es lo que prospera nuestra vida como creyentes? Entender que nuestra capacidad viene de Dios. Eso hace que prospere nuestra vida de creyente, que nuestra capacidad viene de Dios. Miremos ahí Juan 3:27. Hermana Angie o hermano José. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué piensas, José?
siento que eso también le quita a uno como toda la posibilidad de autoproclamarse la salvación de cualquier persona Exacto. o autoproclamarse como la necesidad de una persona. Mm. Porque de hecho todo lo que nosotros decimos acerca del Padre es porque el mismo Padre lo reveló a través del Espíritu Santo, ¿no? Como dice ahí, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado el cielo. Entonces también para las personas, digamos que nosotros vemos a diario, con dolor muchas veces, nosotros, ¿qué podemos hacer por ellas si no es pedir al Padre quién es el que da y no nosotros? O sea, por más de que yo creo que por experiencia no tendrá alguien que por más fuerza que ha hecho no ha habido ningún avance, ninguna mejora, pero cuando vemos a personas que transforman su vida a través de lo que el Señor les ha dado, es un milagro, ¿no? Es un milagro ver eso. Qué lindo, qué lindo. Sí, tiene uno que descansar porque es el Espíritu de Dios diciéndonos en este día, venga, los estoy animando para que a su vez se animen unos a otros, a entender que todo el proceso es del Señor, que todas las capacidades vienen de Él, que Él es el que hace, que Él nos escogió, que Él puso su amor en nosotros, que Él es el que nos da el entendimiento para poder saber quiénes somos y en quién vivimos, ¿cierto? Mire lo que dice Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es bastante hermoso. ¿Quién tiene otra versión? El Dios de paz, que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada. También le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo. Que se dé honor a Jesús por toda la eternidad, así sea. Qué cosa hermosa. Bien. ¿Qué piensa Angie de eso? Bueno, pues estaba pensando en que estamos viendo el tema de dar fruto, ¿no? Que tiene que ser natural en el creyente. Y me gusta lo que dice Mile de que no importa el día de la sequía, ¿no? Porque venimos hablando que hay un proceso en el que el creyente puede estar caminando y empieza a afanarse por una cosa o la otra. Sin embargo, él siempre manifiesta que va a estar, que es él el que va a hacer las cosas y que si hay algo que va a requerir, él también lo va a dar. Me gusta que las cosas que se hagan como creyentes solamente se pueden hacer a través de Jesucristo y Él vuelve y nos lo recuerda. Y eso es lo que perdura, porque hablamos de que den frutos que perduren, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Angie. Lo lindo es, Él nos hace aptos para hacer la voluntad de Él. Nos hace aptos para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él hace en nosotros lo que es agradable para Él. Dejemos que Él haga en nosotros. Yo quiero dejar que Él haga en mi vida lo que es agradable para Él. No quiero seguir haciendo por mí mismo lo que yo pienso que es agradable a Dios, sino quiero dejar que Él sea que hace lo que a Él le agrada en mi vida. Eso para mí, Dios mío, quiero dejar que Él haga en otros lo que es agradable para Él en la vida del otro, del que yo estoy afanado, por el que yo estoy afanado. Quiero que Él sea el que haga, que Él sea el que se agrada de su misma obra en la vida de cada uno de nosotros. Eso es mucho mejor que querer empujar, que querer angustiarse, que querer afanarse. Es mejor creer, es mejor estar seguro de que lo que hemos visto hoy es verdad, que lo que dice la Escritura es verdad. Y amar esa verdad con todo nuestro ser amarla. Yo quiero terminar esta mañana leyendo unos versículos que están en 1 Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe del Evangelio. ¿Alguien tiene otra versión para eso? Cuando he estado
entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por la buena noticia de salvación para participar de sus bendiciones. Gracias, Hernando. Para que de todos modos salve a alguno, es ese proceso, el proceso que yo vivo con otros. Es eso que ellos van a ver de nosotros, no orgullo, no altivez, no creerme superior a, sino hacerme como, sin ser como ellos, pero hacerme como, para que en la medida que yo me ponga a la altura de él, si es un mentiroso, si es alguien que tiene problemas de sexualidad, si es alguien que tiene problemas de honestidad, si es alguien que tiene problemas de cualquier situación. Porque a nosotros o al ser humano le queda más fácil condenar, juzgar. Eso le queda más fácil al ser humano. Pero el Señor nos está animando hoy a que para que todo lo que hemos visto en esta mañana se dé, yo tengo que entender la posición del otro. ¿Por qué está así? ¿Qué es lo que lo tiene así? Y para poderlo hacer, necesito estar cerca de esa persona. Necesito hacerme como esa persona, como si estuviera en la misma debilidad, para que esa persona pueda entender que se puede levantar, que puede crecer, y si es no creyente, pueda ser salvo. Y si es creyente, se salve de esa situación, se salga de esa situación, pueda ser salva de la esclavitud en la que está, que puedan ser rotas las cadenas que lo tienen atado a sus maneras de pensar como creyente, estoy hablando. Esa es la salvación que nosotros le podemos brindar a otro. Ponernos a su estatura, sin ser como ellos, pero que pareciera que sí, porque nos está gobernando el amor y la verdad del Señor. Eso es lo que nos gobierna. Esos no son nuestros pilares. Hernando, señor. Dentro de esa versión que acabo de leer me llama la atención y parte de lo último que estabas diciendo, me he comportado como uno de ellos, o sea, me he comportado como uno de los que tienen dudas, pero no entiendo exactamente a qué se refiere no es hacerme como ellos, pero no entiendo cómo comportarme de la misma manera con los que estoy. Entonces, si usted se acerca a mí sabiéndolo todo, y yo tengo muchas dudas como las que suelen suceder en un creyente, ¿qué me puede aportar? Cuando yo me acerco a alguien que tiene dudas, como si yo las tuviera, para poderlo guiar a través de la enseñanza a despejar esas dudas, a salir de esa situación, ¿cierto? Pero mientras yo crea que soy superior al otro, no voy a conseguir nada. Aquí nos está llamando el Señor a ser humildes y mansos con los demás, acercarnos a los demás. Si ustedes leen el capítulo 9, desde el 18 en adelante, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Él se hizo como los fariseos, como si fuera un fariseo sin serlo, con tal de que ellos pudieran entender que la vida es otra, que la vida es Cristo, que la vida es libertad, que la vida no es religión. Él hizo muchas cosas. El apóstol nos está diciendo la vivencia de un creyente realmente, para poder ser el instrumento de Dios para la libertad de alguien, para la libertad de aquel que lo necesite. Bien, nuestros pilares, el amor y la verdad. Nuestras convicciones, que Él fue el que nos llamó, que Él es el que perfecciona la obra, que Él es el que nos capacita. Por lo tanto, siempre vamos a dar fruto. En cualquier tiempo vamos a dar fruto. Que el Señor es el que nos llena de sabiduría, que el Señor es el que nos lleva que vivimos en Él, que somos Él. Son tantas verdades en esta mañana, tantas cosas tan hermosas en esta mañana para meditarlas, sencillas, bonitas, que no nos maltratan, pero que sí nos llevan a reflexionar, a escudriñar, a mirar qué hay allí en nuestro corazón. ¿Y qué necesitamos del hermano? ¿Necesitamos orar? Venga, lo llamo para que oremos, pues oremos. Necesitamos estudiar una porción de la Escritura porque yo necesito salir de tal situación, estudiémosla, trabajemos, porque hay que hacerlo, realmente hay que hacerlo. Yo les digo, mis hermanos, para terminar, tenemos que andar alertas, atentos, para no correr con el mundo, porque todo se está normalizando, todo está siendo común y corriente, nada nos altera los nervios a nosotros, ya todo es tan común y normal, pero nosotros somos diferentes. Nosotros no somos naturales, somos espirituales y necesitamos discernir lo que nosotros hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, discernirlo. Y si sentimos que estamos un poquito agotados, cansados, está el cuerpo de Cristo, vuelvo y repito, para animarnos los unos a los otros. Estamos ahí,
Todos estamos ahí, dispuestos para el otro. Eso es parte de manifestar que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Cristo, que somos Cristo mismo en la tierra porque somos parte de su ser, que nos amamos, que nos amamos, que nos amamos. Es todo lo que la Escritura nos enseña. Yo podría decir que si bien esto es como para, en misericordia, digamos, a las personas que tal vez vemos como que de verdad ya no se puede hacer nada o de verdad se ha hecho tanto que ya no tengo ganas de. Siento que hay que pensar mucho en que el Señor entre más crecía en el Padre, amaba más a las personas, nos amaba más a nosotros, porque ese era el fruto, ¿sí? Y siento que tal vez por una cultura en la que hemos crecido, hablando en cuanto a iglesia y todo eso, se tiende a maltratar a las personas o a enjuiciar a las personas a las que le vemos potencial, más que todo, a las que vemos como que deberían estar haciendo otra cosa. Pero el Señor constantemente nos está a nosotros amando a pesar de lo que pasa por nuestra mente, a pesar de lo que hacemos, nos está amando y enseñando constantemente, ¿no? Entonces, este último versículo que dice que me he comportado como uno de ellos es vital también para eso, porque cuando nosotros decimos soy una calidad superior a esta otra persona, pues mejor dicho, no lo volteamos ni a mirar, ¿no? Si no es con juicio. Y de hecho yo creo que no hay mejor conversación con otra persona cuando no hay prejuicios en la conversación. Se da una conversación muy abierta, se da una conversación con una profundidad como más bonita, ¿no? Entonces siento que esto es importante para que comencemos a hablar con nosotros mismos primero, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, en el sentido de cometí un error, me doy palo, o digamos que cumplí el propósito del Señor, bueno, no pasa nada. Y hay que aprender a valorar todo lo que Él nos da, aprender a ser conscientes de que hay victorias en el Señor y que hay que celebrarlas, pero también a perdonarnos y a tratarnos de la forma en la que el Señor nos ha venido tratando para poder llegar a tratar así al que lo necesita. En un mundo lleno de polarización como en el que estamos hoy, lo que necesitamos es marcar un punto de diferencia. Unidad. Gracias, José.